un operativo federal Sí. que se desata hacia la carretera México, concretamente en la colonia Cristóbal Colón, donde son detenidos alrededor de 13 o 14 personas. Un operativo federal, recordemos que fue muerta una niña. Y herido una señora, una persona que iba en un autobús amarillo. A raíz de ese operativo se informa en la Ciudad de México que fueron detenidos 13 personas, de los cuales 5 o 6 eran ex policías ministeriales de Durango, y a raíz de eso se inicia toda una investigación donde las autoridades dan a conocer en la Ciudad de México que pertenecen a una célula delictiva de los Zetas o del grupo fragmentado de los Beltrán Leiva, que traen una disputa ahí muy fuerte, y a raíz de entonces ahora sucede esto y se habla esta semana que podrían ser, sin que haya información totalmente concreta, oficial que así lo diga, pues los medios de comunicación estuvieron tratando de indagar, ya sea en la Policía Estatal, en la Procuraduría, en la Fiscalía, para tratar de ver de quién se trataba. Nadie lo ha confirmado, pero alguno de los periódicos diarios relata que pues alguno de los reporteros que se mantuvo ahí durante gran parte del tiempo que estuvieron cavando las fosas en la calle Constituyentes de ahí del fraccionamiento de Las Fuentes, pues le comenta, se gana la confianza por estar casi siempre todo el día ahí. Pues él le comenta que los cuerpos que están ahí, la mayoría, más de la mitad pertenecen a grupos delictivos. Y de los Zetas, y otra parte pues pueden ser gente y policías, ex policías que estuvieron desaparecidos, y pues el menor número de gente puede ser gente secuestrada o levantada que nunca sus familiares supieron. Pero la realidad es que esto lo tenemos que comentar de esa manera. Quisiéramos nosotros tener más elementos o más información para poder confirmar de qué se trata, los perfiles, los rangos de edad, al menos, de quiénes se trata. Entonces, la explicación, entre comillas, que dan los agentes que estuvieron a cargo del operativo, pues es que son cuerpos fragmentados, que incluso ya tienen 2, 3 años enterrados y que pues va a ser difícil identificarlos. La realidad es que vimos en las fotografías no concuerda, es totalmente contrario. O sea, se pudieron extraer cuerpos casi íntegros, cuerpos completos, donde todavía se ve la estructura del cuerpo. Entonces se pueden identificar, nada más que pues la otra parte a la que nos tenemos que enfrentar es que bueno, la Fiscalía en Durango no cuenta con la infraestructura necesaria, ni técnica, ni el equipamiento para poder identificarlos. Y tiene que pedir o solicitar apoyo a otras fiscalías, en este caso me parece que es la de Aguascalientes, para poder tener apoyo de peritos, incluso de los aparatos, o mandar las pruebas. La realidad es que no existe la infraestructura, pero yo creo que tampoco la voluntad. Entonces, sí. De acuerdo con información proporcionada por el mismo fiscal Ramiro Ortiz, hay un equipo para sacar las muestras de ADN, y bueno, ese equipo necesita ser bien instalado en un espacio bien equipado, y todo ello pues va para largo, porque cuesta cuando menos 6 millones de pesos el terminar de equipar ese espacio, ¿no? Y bueno, pues ahí está el equipo. Pero no sirve. Él les confirma a los diputados que le preguntan el viernes en su comparecencia, pues cuáles son los protocolos, o sea, que se están siguiendo para la identificación de los cadáveres, de los cuerpos, y pues él dice, la realidad es que nosotros no tenemos la estructura. O sea, no estamos actualizados, tenemos un aparato que está operando a la mitad, y nosotros no podemos hacer el trabajo. Requieren 6 millones de pesos para que nosotros podamos echarlo a andar, hacer las pruebas, y ahorita nosotros no tenemos la estructura. Entonces, si reclama él, pues que se necesita más apoyo, más recursos de las instancias que tengan que ser, para que se ponga atención, porque es un equipo que está obsoleto, o sea, que no se puede usar y que hay cierta inversión ahí,
pero son 6 millones de pesos. Y mientras tanto, ¿qué pasa? O sea, la incertidumbre de la gente no se le puede dar respuesta, van a la fiscalía y pues no se les da ningún tipo de apoyo, al contrario. O sea, las versiones de gente que ha ido es que realmente se les está conminando a que es muy difícil y muy tortuoso un camino para identificar los cuerpos de los que pudieran ser sus familiares, que pues mejor lo dejen así, porque pues no van a ganar mucho. Porque mucha gente está viniendo de poblados, de municipios lejanos, o sea, que tiene la esperanza, tiene la esperanza de encontrar a su familiar y se encuentra con este tipo de respuestas. La verdad es que yo creo que la exigencia aquí de la autoridad hacia la autoridad es que tomen y asuman su papel, porque el fiscal dice, no, pues es responsabilidad federal. Él realmente no da una explicación jurídica, don Víctor y Miguel, o sea, no dan nunca en su explicación, él nunca dice jurídicamente por qué. Porque cuando es del fuero común, sí reconoce, pues los muertos, ejecuciones, levantones son del fuero común, pero realmente dice que esto pasó a otro plano y que hay cosas, como dijo, brutales. Se declara. Dijo, aspectos tan brutales como este, pues tiene que pasar ya de hecho, de facto, él lo entrega de facto, pero aquí la realidad es que ninguna autoridad lo ha reconocido. Exactamente, no sé cómo lo observe Miguel Ángel desde allá. Me parece que el problema es grave que en ese tipo de hechos, pues en Durango, ¿no? Que lo leíamos. Sin embargo, a mí me parece que ese es un problema encubierto. El año pasado lo tuvimos, pero una especie de a cielo abierto. No hay que olvidar el caso de por allá por La Flor, que aparecían cada rato encostalados a cuerpos humanos. O sea, quizás no con el grado de descomposición de las fosas, pero quizás más cambia un poquito de escenario, ¿no? Y el fin de semana lo veíamos en Santiago Pasquearo, que era otro tipo de práctica, al más estilo del pozolero, ¿no? O sea, en tambos. A mí me parece que aunado a este problema hay una falta de sensibilidad evidente de parte de las autoridades, como que la sociedad no está diciendo quién es el culpable, sino simplemente que se atienda el dolor, lo que está pasando, los deudos pues de toda esa gente. Y la mayor incertidumbre es ir y con esperanza de encontrar el cuerpo, pues, o sea, lo que pide la gente es, cuando vemos la certeza, y si ya se murió, bueno, pues ya descansan. Pero hay familias que tienen más de 2 años buscando, esperando que alguno de sus hijos o integrantes de su familia regrese. Entonces, a mí me parece que el tema de la sensibilidad por parte de las autoridades es, la insensibilidad queda manifiesto, y hay equivocaciones garrafales de parte del fiscal. Yo leía el viernes, hacía una declaración de identificar 2 cuerpos, dieron los nombres de 2 personas, y al día siguiente rectifica que se ven equivocado. O sea, en temas, dice uno, pues ¿cómo es posible? O cómo se aventuran ellos a dar nombres de personas muertas, y luego al día siguiente, que eran de aquí de la ciudad, viene gente del Salto, los identifica y que eran de Milpillas, ¿no? Entonces cambian, no, fíjense, sí, nos equivocamos. O sea, como que es un falta de tacto. No, una falta de profesionalismo. De todo ese tipo. La parte económica es cierto, es una realidad, el costo, no creo, el tema de los refrigeradores me preocupa más que identificar la identidad de la gente, ¿no? De las osamentas. Eso va a tener un grado de dificultad porque la detección de ADN funciona cuando hay bases de datos. Aquí habrá que preguntar si las instancias tienen bases de datos como de ADN de los ciudadanos como para poder validar. Entonces, bueno, eso se enfrentaba también en Tamaulipas, ¿no? O sea, claro. Parte del subdesarrollo que tenemos en el país. Pero la diferencia, ¿sabes cuál es? Es que en Tamaulipas tenían poco tiempo los cuerpos en las fosas, y aquí estamos hablando de más de un año y medio, y ya prácticamente en estado de descomposición, huesos, o sea, con dentaduras. Sí. Entonces eso va a complicar enormemente esto. Muchísimo, sí. Entonces, y eso se agrava por las torpezas pues de la Fiscalía General, o sea, con lo que también hay que decir, pues. Lo que también existe, Miguel, no sé cómo ustedes lo vean, la realidad es que cuando llegan a este tipo de operativos, toda la vida hemos visto que, contrariamente a lo que se dice de la coordinación, es lo que menos existe. Sí hay, pero hay descoordinación. No toman en cuenta a la autoridad estatal, no le dan
el lugar que se merece, no los toman en cuenta porque hay desconfianza de las policías. Entonces ellos llegan, hacen su operativo, reciben información. Pero eso es lo normal, Wendy. Y llegan, y ok, a lo que voy es que ese es un pretexto muy bueno para el fiscal. Y decir, nosotros nos deslindamos, es responsabilidad federal, y lo único que nosotros hicimos es rentarles la maquinaria, porque lo repitió el viernes, y más aparte, ubicarles el lugar donde les rentaran la maquinaria y poderlos ubicar o orientar en la renta de un Thermo King. Y ya, entonces, y también les digo que tenemos indicios de que los cuerpos se van a llevar a México. Nosotros no podemos dar información porque no sabemos. Ellos llegaron, acordonaron, o sea, dando a entender, ok, a mí ya no me pregunten, yo no sé nada, esa fue mi función. Pero a mí me parece que es erróneo, pues ¿cómo sabe él cómo murieron? O sea, como para determinar que las narcofosas es un tema federal. Exacto. O sea, él tiró la toalla y vámonos. Los ministerios públicos tienen que hacer una investigación, ¿verdad? Claro, o sea, lo menos. Y dar con cómo murieron, cuál es el móvil, tener elementos jurídicos para soportar una averiguación, y entonces sí, con esos elementos decirle al gobierno federal, tenemos estos elementos, por la investigación que tenemos, hay elementos necesarios para decir que fue el crimen organizado, aquí está, pero no hay un trabajo previo, o sea, no se puede decir de facto, de manera irresponsable. Sí, es que como son aspectos tan brutales, es en automático es federal. Cuando nadie lo ha reconocido. Pero así, igual de grave es que la PGR no ha dicho esta boca es mía, o sea, para nada. Se hablaba hace 10 días que el delegado lo habían destituido. Hay información donde lo ratificaron, o sea, va a estar contra su voluntad, o sea, prácticamente lo van a arraigar en Durango. Que está aturdido todavía por el levantamiento y la ejecución de la subdelegada, ¿no? Hace algunas semanas, y que apareció allá en Claudia, en la comarca lagunera, ¿no? Sí, yo digo que es igual de grave, Victoria, o sea, si debemos de la fiscalía, me parece que la actitud del gobierno federal también ha sido insensible. No. Por no dar ni siquiera una versión oficial, pues. Lo que sucede es que cambia de procurador fiscal y se crea una expectativa. Sale un gobierno y entra otro, y la misma sociedad se crea otra expectativa. Y del gobierno federal, pues ya lo sabemos, ya 4 años de manera sistemática ignorando los temas de fondo, o sea, de atención a víctimas, de cómo... y hay un área de atención a víctimas en la PGR, por ejemplo. Pero pues de eso y que no haya es lo mismo. Claro. Sí, porque ahí está, o sea, era para que ya hubiera aquí una oficina especializada en eso, claro, multidisciplinaria, encabezada por la PGR para atender todo esto. Lo mismo en Tamaulipas. En Tamaulipas lo que hicieron fue una vez más amontonar militares, amontonar efectivos de la Secretaría de Seguridad Federal, andar patrullando, pero cosas de fondo que garanticen la estabilidad, que garanticen la desaparición del delito, no. Alguna versión que tranquilice la sociedad, no hay. Nada. Entonces, o sea, ese es eso. En Juárez se mandaron 5,000 efectivos, 2,000 soldados, y no ha pasado nada. 300,000 personas, el dato de hoy es que salieron de Ciudad Juárez en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque no soportan la vida que les están dando. Y ya no solo los del crimen organizado, sino los elementos de las propias corporaciones, ¿verdad? Entonces, yo digo que sí hay ya una realidad que la sociedad ya no soporta, pero lo vemos con tristeza. Ya no hay tampoco para cuándo haya una respuesta de la autoridad. Lo que pasa es que también tampoco hay claridad de los criterios que se siguen para ver cuándo los casos los asume el gobierno federal y cuándo el estatal, aunque la ley los señala. La ley es muy clara. Los delitos del fuero común, pero por ejemplo, comentábamos hace rato, a ver, el 27 de diciembre hubo un operativo muy fuerte en Durango, en el Cristóbal Colón. De inmediato detienen a 13, 6 de los cuales son ex policías ministeriales, se los llevan a México. Ese mismo día, en la noche, dan a conocer la información oficial, los presentan quiénes son de Durango, hubo tantos, ok. Al otro día se da la balacera por la carretera a Torreón, sale herido el doctor Castillo, se hace todo, o sea, todo un operativo,
sale herido él, salen heridas sus hijas, o sea, se da a conocer la información, la asume el gobierno estatal, ellos dan detalles, porque fue su ex trabajador, fue el doctor Castillo, fue Claro. por muchos años,